qué lugar estemos parados, ¿sí? En cómo estemos trabajando o cómo estemos o en qué área nos estemos desarrollando o desempeñando. Eso se va a referir nuestro concepto posiblemente. Ahora, eso es el concepto que tenemos. ¿De dónde lo aprendimos? Tal vez de un libro, de una revista, de una clase, de un seminario, de algún lado lo aprendimos. Pero cuando nosotros hablamos de color, cuando ustedes están tratando de hablar de color, ¿en qué piensan? ¿Realmente pensamos en el concepto que tenemos? Seguramente no. Seguramente pensamos en otras cosas menos en el concepto que tenemos. Cuando nosotros vamos aprendiendo, cuando nosotros vamos desarrollando nuestras habilidades, el aprendizaje es parte fundamental, obviamente, de nuestro crecimiento. El color inclusive es parte de nuestro aprendizaje o de las herramientas iniciales de nuestro aprendizaje. Normalmente cuando empezamos a ir a la escuela, lo primero o con lo primero que nos enseñan es con el color. Mucho antes de ir a la escuela, hay muchas cosas que aprendemos mediante el color. Por ejemplo, en el caso de las frutas. Las frutas aprendemos o sabemos cuando se empiezan a, cuando podemos, cuando ya puede ser comestible, normalmente la enfocamos hacia algún color. Entonces, el color, por ejemplo, de un plátano, si es amarillo, sabemos que el plátano ya es comestible, ya no lo podemos comer y nos va a saber dulce. Lo vamos relacionando incluso con algunas otras situaciones, con algunas otras experiencias. Si el plátano es verde, seguramente nos va a saber mal o nos va a saber desabrido. Entonces, eso es lo que vamos relacionando. Esas son nuestras habilidades aprendidas. Cada quien lo aprende de manera diferente. Entonces, ese es un factor de cómo es que empezamos a tener diferencias en la forma en que percibimos el color. Las habilidades inherentes, algo que no le podemos quitar ya a un elemento o a algún objeto o a alguna situación, alguna característica. Una inherencia, por ejemplo, para que más o menos quede un poquito más entendida, cuando te caes y te golpeas, te va a doler. Entonces, el dolor es inherente a un golpe. Entonces, eso va a pasar igual que con algunos objetos, con algunos elementos. La inherencia o lo que ya damos por hecho o hay algo que no podemos eliminar o descartar de esa situación, por ejemplo. Nosotros cuando vamos a dibujar un jardín, seguramente cuando pensamos en el jardín, el pasto tiene que estar verde, el cielo tiene que estar azul. Ya es algo que no podemos eliminar tanto del pasto como del cielo. Y si alguien lo pinta de otro color, seguramente no vamos a estar muy de acuerdo con esa persona. Otro tema también aquí que hace que difieran la percepción del color pueden ser las influencias culturales, las regionales, dependiendo de dónde estemos ubicados. Los climas hacen que nuestra percepción al color o la percepción a los objetos sea diferente. En Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, en Norteamérica, tenemos diferentes tipos de climas, diferentes regiones, diferentes condiciones y eso hace que cada una de las personas tenga una capacidad diferente. Otro tema también que hace que difiera nuestra percepción es la edad, el género, si somos hombres, si somos mujeres, la raza también, físicamente, aunque las condiciones físicas pueden ser las mismas, las capacidades pueden ser diferentes. Todos tenemos un dispositivo o una herramienta que funciona justamente para captar la información del color. Tenemos un receptor que nos ayuda a percibir el color, a capturar el color. Y esos son nuestros ojos. Nuestros ojos funcionan en una de esta pequeña parte o de esta zona. Aquí está la frecuencia electromagnética o las zonas electromagnéticas, pero nuestros ojos solamente funcionan en la zona o en la parte donde dice radiación visible. Si observan, es una zona muy pequeña.
¿Existen en el ambiente más frecuencias? Sí. Por ejemplo, ahí en sus lugares en donde están ahorita, pueden tener seguramente, tienen ahí unas, se está filtrando un audio, ya se cerró el audio, ya, perdón, nos estaba metiendo ahí unos audios. Nuestros ojos, regresando a esto, les comentaba, dentro de sus espacios, tienen seguramente en el lugar en el que están, en su trabajo, en su casa, en su oficina, tienen Wi-Fi, pero no somos capaces de ver las frecuencias de Wi-Fi. Igual, tenemos recepción en nuestro teléfono celular, pero tampoco cuando suena, no vemos cuando llega la señal al teléfono celular. Nuestros ojos no son capaces de percibir esas frecuencias o de trabajar con esas frecuencias. En la zona en la que ellos trabajan es solamente en la que dice radiación visible. Y justamente es esta pequeña zona que va entre los ultravioletas hacia los infrarrojos, de los 400 a los 700 nanómetros. Esa es la zona donde nuestros ojos trabajan la recepción o son capaces de recibir esa información. Nuestros ojos cuentan con unos sensores que se llaman conos. Esos conos perciben el color, pero ahí, como lo dice ahí, requieren un nivel alto de iluminación. Entonces, nuestros conos son las antenas o los sensores de todas las células que absorben la información de la luz, la información de los conos, de la luz, perdón. Y los bastones son los que nos permiten ver en la oscuridad. Cuando seguramente les ha sucedido que cuando hay algún apagón, del momento de que se va la luz, no vemos nada. Pero después de unos minutos, después de unos segundos, podemos empezar a observar siluetas u objetos, pero todos sin color, todos acromáticos. Esa situación nos sucede o pasa de acuerdo a los bastones. Entonces, los bastones son células que permiten ver en la oscuridad y funcionan aún con una baja intensidad, pero no ven color. Los que ven color son justamente los conos. Y los conos funcionan o tenemos tres receptores. Unos conos que reaccionan con las frecuencias de luz rojas, otros conos que reaccionan con la frecuencia verde y otros que reaccionan con la frecuencia azul. Esos son los tres tipos de conos. Ahora, de estos tres conos tenemos diferentes cantidades. En promedio, de cada 40 rojos vamos a contar con solamente 20 verdes y solamente un azul. Entonces la proporción es muchos rojos, muy pocos verdes y muy pocos azules. ¿Sí? ¿Cómo podríamos saber si nuestros conos o nuestro sistema de visión está funcionando correctamente? Hay algunas pruebas. La prueba de discriminación de Munsell, la prueba de tono Farnsworth-Munsell. Esta prueba consiste en 4 hileras de colores. Lo que tiene que hacer la persona que va a hacer la evaluación tiene que poner el inicio. Bueno, el inicio ya está fijo, el fin ya está fijo y tenemos que poner las fichitas en el orden cromático, como para hacer un degradado del color A al color B. Puede ser una prueba física. Hay fichitas que se ven de todo el kit y se hace toda la evaluación. A lo mejor en algunas empresas sí hacen esta evaluación o también la tenemos en línea. Aquí en esta página, xray.com, Online Color Test Challenge, ahí tenemos igual la prueba de tono o el Munsell. La recomendación para esta es solamente que asegúrense que su monitor esté funcionando lo mejor posible. Si puede estar calibrado mejor. Ya en alguna de las sesiones veremos esa parte de la calibración. Pero aquí importante es eso, que el monitor con el que vayan a hacer esta prueba realmente sea confiable. A final de cuentas, lo que queremos es una evaluación de nosotros. Y si tenemos algo mal, realmente saber que somos nosotros y no es el monitor el que está funcionando mal. Pero con estos podremos saber la capacidad que tenemos o nuestra eficiencia que tenemos para ver color
o nuestras limitantes que tenemos para ver color. Normalmente estas evaluaciones nos parten o hacen tres grupos. Uno que es muy bueno, otro que es promedio y otro que es malo. Entonces, el bueno anda entre los 20, 40 puntos de errores. Los malos o los regulares o los promedios van alrededor de los 100 puntos y arriba de 100 puntos ya son malas visiones de color. ¿Sí? Pero con estas herramientas o con estos dos ejercicios podríamos saber qué tan hábil o qué tan eficiente es nuestro ojo justamente para ver color. Solamente para ver color. Es muy diferente la evaluación que pueden hacernos de daltonismo y miopía que la de color. Daltonismo y miopía se va directamente hacia los cristales, hacia el enfoque. Y aunque es parte del ojo, no es totalmente ligado a que por tener daltonismo, por tener miopía, tengas una mala visión del color. Son exámenes separados. Vamos a hacer unos ejercicios rápidos. Seguramente ya han encontrado muchas de estas imágenes o de estas pruebas en internet, pero vamos a hacer aquí un par nada más para poderle dar seguimiento a esta secuencia. Enfoquen aquí su vista al puntito central, al puntito que está dentro de la hojita y traten de no parpadear durante unos segundos. ¿Qué fue lo que pasó? La imagen se sigue viendo, la bandera se sigue viendo, pero cambió de color. Se quedó como que marcada. Ahora, ¿cuántos puntos negros hay? ¿Cuántos puntos negros se ven en esta imagen? La pregunta correcta sería más bien ¿cuántos puntos negros ves? Si nos vamos físicamente a ver la gráfica, seguramente no vamos a encontrar puntos, pero visualmente están brincando por todos lados. Estas dos imágenes nos demuestran que nuestro sistema de visión, nuestro ojo, no es muy eficiente, no es muy, vamos, no tiene algunas limitaciones, puede fallar muy fácilmente. Esta primera limitación se llama fatiga retinal. Una corta exposición a colores intensos deja una imagen resiliente. Eso que se quedó después de quitar la banderita es justamente la imagen resiliente. Se requiere un descanso considerable para refrescar las rodopsinas del ojo. O sea, tenemos que esperar un cierto tiempo para que esa imagen se elimine. Obviamente no es esperarnos media hora, una hora, es unos minutos, unos segundos para dejar de ver esa imagen. Es como cuando escribimos, cuando vamos a redactar un documento, una carta y no queremos que haya error y la revisamos y revisamos que no tengamos falta de ortografías, que nos falten letras, pero más que leerla ya la memorizamos. Entonces, cuando se la presentamos a otra persona o ya la entregamos, resulta que todo eso que no queríamos sucede. ¿Por qué? Porque ya la teníamos grabada. Eso mismo pasa con los colores y más con los colores intensos. Si los estamos observando y observando y observando, se nos queda grabada esa imagen. Entonces es muy difícil encontrarle diferencias o encontrarles error. Traten de memorizar este color. Vamos a dar unos segunditos para memorizar este color. Y esperemos que ya lo tengan. De aquí todos estos, ¿cuál es el color? ¿Cuál es el color correcto? ¿O cuál es el color que ustedes creen que sea el correcto?
Voy a cambiar aquí. Bueno, aquí ya le estoy dando la respuesta. Aquí tenemos, Juan Rodríguez dice que es el H, MacBook dice que es H, Delab dice que es D. Entonces, acá tenemos otros, ¿sí? Aquí el correcto es la letra D. Puede llegarnos a dar complicaciones cuando vemos un grupo de colores muy similares. Esto es meramente una limitada memoria de color. Cuando nosotros queramos comparar un estándar o un color original o el color al que esperamos llegar contra lo que estamos obteniendo, es importante tenerlos los dos juntos para poder evaluar realmente físicamente sus diferencias. Tratar de utilizar lo menos posible la frase yo me acuerdo que el color era X puede ayudarnos un poco más a tener mejor comunicación de color. Aquí, por ejemplo, los grises de las barras, uno aparenta tener una tonalidad muy diferente a la otra. La realidad es que son iguales. Lo que nos está mostrando aquí es que a nuestros ojos es muy fácil engañarlos. Mientras nuestros ojos ven el color con gran detalle, no podemos solamente eliminar la información amarilla. Tenemos y la información azul, tenemos que considerar todo para poder evaluar correctamente el color. No podemos descartarlo. Si quisiéramos ver solamente el azul, tendríamos que bloquear o eliminar esa parte de azul, buscar la forma de cómo solamente ver las zonas grises. Si no, todo eso nos va a afectar al campo de visión. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, valga la redundancia, de un ejercicio que hace normalmente para revisar el daltonismo. Con esta primera carta o con esta primera muestra, cualquier persona va a ver un número 12. Pero la siguiente, por ejemplo, algunas personas podrían llegar a ver un 70. Espero que la mayoría vea un 29. Con un daltonismo total es aquella persona que no puede ver color, que solamente ve en escala de grises. Entonces, para ese tipo de personas, aquí no habría ningún color. Aquí, por ejemplo, la mayoría seguramente no vemos ningún número, pero alguna persona con un cierto grado de daltonismo o algún tipo de daltonismo podría encontrar un número 5. Esa es otra limitación que puede llegar a tener nuestro ojo, que podamos llegar a tener daltonismo. Un hombre de cada 13 puede ser daltónico. Las mujeres estadísticamente son mejores, una en cada 300. Ahora, si ustedes no son daltónicos, nunca van a ser daltónicos. Es un tema genético. O nacemos con daltonismo o nacemos sin daltonismo. No es alguna enfermedad que nos vaya a dar en el transcurso de la vida. Pero sí es un tema de genética. Entonces, si alguien de sus familiares es daltónico, tal vez alguno de sus hijos sí podría llegar a ser daltónico. Aquí unos ejemplos de la visión de todas las personas con daltonismo y la visión es normal. Visión normal, tricromática, es la visión normal, donde todos nuestros conos están funcionando perfectamente. La visión monocromática es justamente aquella persona que no puede ver colores, que sus conos no funcionan, ni el rojo, ni el verde, ni el azul, solamente le funcionan los bastones. La visión deuteranope es el déficit de percepción del amarillo verde, o sea que no alcanza o sus conos verdes no están funcionando correctamente. Visión protánope, déficit de la percepción del rojo. El cono rojo
o los receptores del rojo no funcionan, entonces no alcanzan a percibir esa frecuencia. Déficit de percepción del azul, el tritánope. Son esos tres, si se fijan, es tres tipos de daltonismo: el que no puede ver rojos, el que no puede ver verdes, el que no puede ver azul, y aparte el que no puede ver con ninguno de los tres conos. Esos son los tipos de daltonismo. La fuente de luz con la que observamos una muestra va a afectar el color como lo veamos. Esto es un punto muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué es justamente muy importante. Existen algunas fuentes de luz que cubren o cumplen algunas características. Algunas características ya sea por alguna implementación del estándar de la industria o por algunas características o algunas necesidades especiales. Normalmente a ese tipo de luces se les conoce, o fuentes de luz se les conoce como iluminantes. Fuentes de luz puede haber muchas, todas son artificiales. Puede ser una vela, puede ser una lámpara, puede ser un foco, pero dependiendo de la cantidad de energía a la que estén ajustadas, es a la iluminante a la que se va a enfocar o a la que se va a dirigir. Aquí vamos a hacer un poco de énfasis en algunas que son las más comunes o las más utilizadas. Es, por ejemplo, la incandescente o iluminante A. Esa luz es la que se utilizaba mucho en las casas. Ya no se utiliza tanto, se sigue utilizando, sí, pero ya en menor cantidad, ya están sustituyéndose por los focos ahorradores. Entonces tenemos nuestra luz cálida. Su temperatura en Kelvin es de 2856. La luz cálida, como su nombre lo dice, genera o emite calor. Si la pusiéramos gráficamente en el espacio de visión que tenemos nosotros, en nuestro espectro de visión de luz, este sería su comportamiento de una iluminante A. Obviamente va a tener más incidencia o más interacción en la zona rojiza. Los objetos visualizados bajo una iluminante A van a verse más rojizos, más cálidos. Tenemos esta otra, la iluminante D, de la serie D, luz de día o D50 o 5000 Kelvin. Normalmente esta se sigue utilizando como estándar de las artes gráficas. 5000 Kelvin. Esta tiene en especial que tiene una gráfica neutral. Esta luz tiene una neutralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay tendencia roja, no hay tendencia verde. Tiene una neutralidad. Me está metiendo otra vez otro poco de ruido. ¿Alguien más? Ahí estamos. Listo. Tiene una neutralidad. Entonces, esta nos permite tener una seguridad del comportamiento del color. Es por eso que es la estándar de las artes gráficas, porque no va a tener tendencia de ninguna zona. La D65, por ejemplo, que también es de la línea D, también utilizada mucho en artes gráficas, es la que normalmente se ve, o si la buscamos en un momento natural, es la que podríamos tener en un día nublado. Normalmente cambia la apariencia de la luz o cambia la apariencia del paisaje si el cielo está despejado o el cielo está nublado. 6500 Kelvin nos da una ligera tendencia hacia el azul. Si observan los números de los Kelvin, es muy fácil relacionarlos con la temperatura de color o con la tendencia del color. 5000 Kelvin es el punto intermedio. Hacia arriba, de 65, ya empieza a tener azuloso. Entonces, 5001 hacia arriba va a empezar a tener una ligera tendencia o una mayor tendencia hacia el azul. De 5000 Kelvin para abajo, 4999 hacia abajo,
lo que va a tener de incidencia o de tendencia mayor es hacia lo rojo. Tenemos otras fluorescentes, otras iluminantes, fluorescente blanco frío, que son las que normalmente se utilizan en las tiendas o en las oficinas. Esas tienen un comportamiento natural de esta forma. La gráfica nos dice que son verdosas. Pero si ustedes voltean a ver sus lámparas, si tienen lámparas fluorescentes o lámparas ahorradoras, seguramente no van a encontrar una tonalidad verdosa. O en la mayoría no van a encontrar una tonalidad verdosa. Habrá algunas pocas que sí. La mayoría van a tener o una tendencia blanca, o van a aparentar blanco, o van a verse rojizas. Eso es justamente porque están adaptadas o están ajustadas a una cierta temperatura de color. Las que se ven rojizas seguramente andarán entre los 4100 Kelvin. Estas, por ejemplo, son las que se utilizan también o las requieren mucho en los centros comerciales. Aquí podríamos meternos un poquito al tema de la psicología del color con el tema de las temperaturas. Una luz verdosa sería muy incómoda para una tienda departamental. Los compradores durarían muy poco tiempo, prácticamente entrarían por lo que van y saldrían. Con una luz cálida, con una temperatura de 4100 Kelvin, que es una temperatura más o menos cálida, es una luz muy cómoda. Entonces, podemos estar demasiado tiempo o mucho tiempo, horas, en un centro comercial sin que nos incomode la iluminación. Entonces, normalmente una luz cálida es una luz muy agradable, muy cómoda, muy estable. Por eso es que en los centros comerciales o en las tiendas utilizan mucho estas luces. En las oficinas también se recomienda que se tengan estas luces. ¿Para qué? Para que sea más agradable o más cómodo el estar mucho tiempo en una oficina. Dentro de los centros comerciales también encontramos otra fuente de luz, otro tipo de iluminante. En los refrigeradores de carnes frías, si ustedes los observan a lo lejos, van a darse cuenta que no son blancos. La luz de los refrigeradores no es blanca. Normalmente es entre naranjita y roja. Incluso en los refrigeradores de casa, normalmente cuando se abre un refrigerador da luz, algunos traen un foco anaranjado y algunos traen en la zona de congelados, traen otro tipo de foco, pero justamente esos focos nos ayudan a tener una percepción diferente de los objetos. En el caso de los refrigeradores de los centros comerciales, ahí es donde guardan o ahí es donde ponen las carnes frías o las carnes congeladas. Entonces, las carnes dentro de ese refrigerador se ven muy rojas, se ven muy frescas. Esa luz que tienen en los refrigeradores es una temperatura de 3000 Kelvin. Como les decía, abajo de 5000 es una luz con tendencia rojiza. 3000 Kelvin es una luz bastante rojiza. Cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros sacamos la carne, por ejemplo, vamos a comprar unos bisteces y en el refrigerador se ven rojos. Lo sacamos del refrigerador y ya lo sacamos de la luz de 3000 Kelvin y la ponemos en una de 4100 Kelvin. Muchas veces puede cambiar la apariencia del color de la carne. Eso se llama metamerismo. Seguramente les ha sucedido o a alguien, conocen a alguien, al hijo de un amigo que ya fue a comprarse un saco o una ropa negra y cuando salió de la tienda y se la puso, resulta que era azul. Eso es un metamerismo. El metamerismo, como lo dice aquí, es el fenómeno por el cual dos muestras de color coinciden bajo condiciones determinadas, pero no bajo otras diferentes. Ese es el metamerismo. Entonces, muchas muestras, regresando a nuestro área de trabajo, si son impresores, impresiones que ustedes ven a pie de máquina o en la prueba, a lo mejor la sacan del plotter y se ve bien, pero cuando la mueven a otro lugar ya no se ve igual. Eso es un metamerismo.
están diseñadas o están ajustadas o se están visualizando en una fuente de luz específica. Y cuando las cambian de fuente de luz, obviamente van a cambiar. Así como este ejemplo que tengo aquí. Es el mismo auto, simplemente son condiciones de luz diferentes, situaciones o lugares diferentes. En la noche se va a ver más oscuro, a la luz del día se va a ver más rojizo, bajo una luz fluorescente se va a ver naranja o café y bajo la puesta de sol se va a ver más naranja. Pero sigue siendo el mismo elemento, sigue siendo el mismo objeto, no ha cambiado físicamente nada. Eso puede pasar con los objetos o con el tema de la luz. Con los objetos pueden suceder un par de situaciones. Los objetos o pueden reflejar la luz o pueden dejar pasar la luz. También podrían emitir luz, pero esos ya los podríamos considerar iluminantes. Entonces los objetos van a reflejar o dejar pasar la luz. Entonces los objetos se ven de diferentes formas. Por ejemplo, estos limones normalmente se ven verdes porque al momento de que les da la luz, ellos tienen la capacidad de solamente reflejar la zona verde del espectro. ¿Y qué pasa con lo demás de la luz? Se la guardan, se la quedan, no la regresan. Lo mismo pasa con unas manzanas. Las manzanas, al recibir el haz de luz o la luz, solamente lo que van a reflejar es la zona rojiza. Y lo demás se lo van a quedar. Cuando tenemos objetos negros, estos no van a regresar nada. Simplemente van a recibir energía y se la van a guardar. Entonces, esos objetos van a ser capaces de capturar mucha energía. Normalmente cuando usamos una ropa oscura en un día soleado, se calienta muy fácil la ropa. Justamente por eso, porque no está reflejando nada de energía. Se está quedando con toda la energía de la radiación. Entonces, los objetos solamente van a reflejar lo que proviene de la fuente. Si tenemos una luz roja, obviamente van a reflejar con una ligera tendencia hacia lo rojo. Si tenemos una luz azulosa, vamos a tener una ligera tendencia hacia lo azuloso, pero va a depender de la luz. Podemos decir entonces que los objetos no emiten luz, solamente reflejan lo que proviene de la fuente y eso es que la luz es color. Y por eso es importante la primera leyenda. La fuente de luz con lo que observamos una muestra o un objeto va a afectar el color de cómo lo vemos. Eso también se vuelve una limitación de nosotros. ¿Por qué? Porque dependemos de la luz. La luz es color y si no se adoptan buenos hábitos de observación, pueden resultar en malas decisiones del color. Y si nosotros tenemos una fuente de luz rojiza y queremos que nuestro color se vea bien en esa fuente de luz, cuando el impresor seguramente, pensando en que tiene todo controlado, la ajustó con una luz de 50, pues realmente no va a dar lo que nosotros esperamos. No se va a ver correctamente en ese espacio de color o en ese espacio de iluminación. Otro tema como limitación que tenemos es nuestra capacidad de registro. El estrés, la hora del día, todo nos puede afectar. Todo va a afectar a cómo vemos el color. Obviamente, si ya tenemos una evaluación de Munsell, por ejemplo, sabemos que si nuestro sistema de visión es muy bueno, pues estas afectaciones sí nos van a afectar, pero va a ser en menor proporción. A diferencia de una persona que tiene una baja discriminación, o sea que no ve bien los colores o tiene dificultades para diferenciar colores, esto le va a afectar y va a hacer más o va a recalcar más sus limitaciones. Otra limitación que podemos encontrar es la edad. Conforme vamos envejeciendo, nuestro sistema de visión va cambiando. Simplemente la retina
va haciéndose más gruesa, va haciéndose más dura, incluso en algunas ocasiones se va volviendo amarillenta. Obviamente eso va a afectar a cómo vamos percibiendo el color. Entonces, ¿cómo tener una comunicación efectiva? ¿Cómo lograr hacer que esas percepciones que tenemos, esos conceptos o esas ideas que tenemos, hacer que se transmitan correctamente y que se reproduzcan correctamente? Eso lo vamos a lograr con algún sistema de medición. La medición es la que nos va a ayudar a tener una comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque un número no es más clarito, un número no es más oscuro, un número no lo podemos decir es que me gusta más, ponle dos más, entonces eso es más fácil. ¿Por qué medir el color? Porque el color o la medición del color nos va a permitir tener una comunicación, que es el objetivo de esta primera parte. Consistencia, aislamiento de problemas y detección de cambios. Al nosotros poder tener nuestros colores en número, vamos a poder saber realmente si estamos llegando al objetivo que estamos queriendo o estamos lejos o qué tan lejos estamos. Ese es el porqué de medir o por qué tener sistemas de medición para nuestra comunicación correcta del color. Vamos a ahondar más justamente en esos sistemas de medición y en esas métodos o formas de cómo medir el color, de cómo dar colores con números en nuestras siguientes sesiones. Esto nada más es justamente la parte introductoria de este curso. ¿Sí? Más adelante vamos a ver espacios de color, más adelante vamos a ver cómo utilizar las mediciones. Seguramente a lo primero que se les vino a la mente cuando vieron mediciones o vieron ya el color en números, se fueron directamente o pensaron en Pantone. También vamos a hablar un poquito de Pantone, las ventajas, las desventajas o limitaciones que puede llegar a tener, pero eso lo vamos a revisar justamente en algunas de nuestras otras sesiones. Entonces, con esto terminamos nuestra primera presentación, nuestra primera parte del curso. Recuerden, es un curso que va en 10 partes. Los que logren completar el curso van a tener un reconocimiento y por ahí va a haber algunos regalitos para aquellas personas que nos acompañen durante estos primeros 10 meses. Ahora sí, si quieren, vamos hacia las preguntas. Voy a cambiar aquí el screen sharing, voy a cerrarlo y vamos a checar algunas preguntas. Preguntan si se puede accesar a los cursos como repaso. Sí, la idea es tenerlos en línea. Los vamos a tener en nuestro canal de YouTube. Entonces, justamente eso más adelante lo van a poder ver. Aquí preguntan que por qué el estándar de artes gráficas es 5000 Kelvin y las tiendas utilizan 4100. Aquí lo que se busca con la iluminación estándar de artes gráficas es que tengamos una respuesta neutral del color. En el caso de las tiendas, lo que buscan es que sea un espacio agradable para el usuario. Entonces, es por eso un poco de las diferencias entre iluminaciones. Lo lógico sería a lo mejor que si los productos se van a ver en la tienda, también se utilizara 4100, pero 4100 tiene una ligera tendencia hacia lo rojizo, entonces eso puede llegar a tener más complicaciones cuando se iguala. Vamos a ver alguna otra pregunta.
¿Un juicio visual de color es mejor con 5000 Kelvin? Sí. Es mejor con 5000 Kelvin, ¿por qué? Porque es una luz neutra, es una luz estandarizada justamente para que no haya ninguna tendencia. Aunque a la realidad, a nuestra vista, podemos llegar a verla amarillenta. Preguntan aquí otra opción para ver los cursos. De momento no tenemos otra posibilidad. Estamos trabajando con esta herramienta Bliss, que fue la que nos hizo más práctica para poder darles la plática. Pero igual, si tienen ahí con problemas de audio, ya más adelante pueden checar nuevamente la plática ya en nuestros canales de YouTube para que puedan darle su repasadita. ¿Por qué el monitor se calibra en D65? Justamente pasa lo que les acabo de comentar. La luz de 50, aunque espectralmente es neutral, visualmente a nuestros ojos es amarillenta. Entonces, cuando nosotros calibramos hacia D50, el ambiente visual que tenemos en pantalla va a verse con una tendencia amarillenta. D65, que incluso D65 es el teórico estándar o el estándar que se está proponiendo para corto tiempo, justamente para que sea una luz visualmente más blanca. En el monitor lo que esperamos es que sea lo más neutro o blanco posible, aunque ahora ya sabemos que es un ligero azul o un toque de azul lo que tenemos en nuestras pantallas, pero es por eso que cambia de D65 a D50 para la calibración del monitor. Pensando mucho como fotógrafo, a los fotógrafos les interesa más esa parte. Sí, aún se pueden calibrar los monitores a D65, a D50. La mayoría de las herramientas para calibrar monitores traen esas posibilidades. ¿Existen certificados de color para el ojo humano? Sí, más que certificados de color serían las evaluaciones de Munsen, las que les mostré. Aquí en el chat o en la página van a poderlas encontrar. De todos modos, les copio otra vez el enlace de la electrónica. Con esto van a poder ustedes poder hacer su evaluación visual. Si quieren algo más, si quieren un certificado o algo, se podría hacer con la evaluación física, pero esta evaluación electrónica puede funcionarles para que tengan una idea de cómo está funcionando su visión. ¿Por qué no están comparando colores? Nosotros, ¿por qué no estamos comparando colores? En esta primera sesión realmente era muy empezar a poner un poquito de las bases y poder darles la base justamente de por qué es necesario medir colores para comparar los colores. ¿Sí? Entonces, por eso en esta primera sesión no estamos comparando colores. Se pueden accesar a los cursos, sí, más adelante los vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Igual pueden encontrarlo como Atames dentro de la página de YouTube. Ahí es donde van a poder encontrar esta nueva presentación o estas presentaciones. ¿Sí? Si tienen más alguna pregunta, alguna más. Si no tienen más preguntas para el día de hoy, igual si van teniendo dudas o preguntas, pues ya pueden contactarnos. Ya aparecen en la pantalla, aparecían nuestros datos. Si no, entren a nuestra página, ahí pueden encontrarlas. De todos modos, creo que ya no está compartida la pantalla. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Y aquí están mis datos. Cualquier cosa me pueden mandar un correito, mandar por WhatsApp. Anótenlas también. Igual
Si lo creen conveniente, en la siguiente sesión avanzamos un poquito con unos minutitos antes de la presentación para resolver dudas de esta otra y los esperamos en el próximo mes para nuestra siguiente sesión. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por su tiempo, que tengan muy buen día, muy buen fin de semana y nuevamente gracias. Gracias a ti, Eric.